¿Cómo están? En este video, mi idea era ver y repasar de dónde sale esta expresión del potencial de membrana en reposo. Generalmente a veces se ve en algún libro o en alguna clase de fisiología, pero se pierde la noción y la idea de dónde nace esta ecuación. Entonces, la idea es que veamos justamente de dónde viene. Entonces, para ver eso, yo tengo acá las ecuaciones para no estar mucho tiempo explicando, digamos, y no perdernos con eso. Vamos a ver lo siguiente. Yo sé que a través de la membrana lo que va a suceder es que va a haber algún flujo de determinados iones, que ya sabemos que los más importantes son el sodio, el cloro, el potasio. Bien, entonces, ese flujo yo lo estoy representando acá con JI, J-ion, digamos. Entonces, esta expresión que vamos a tratar va a ser de forma genérica para el ion que yo quiera. Todavía no dije cuál, digamos. Entonces, a través de la membrana, que yo tengo acá un esquemita súper básico, de un lado tengo el citosol y por otro lado tengo el fluido extracelular, yo sé que va a haber algún flujo de determinado ion que, por ejemplo, va hacia allá y otro por ahí que va hacia acá. Entonces, si estoy en un fluido, voy a poder ver cuál es ese flujo, digamos, de ese soluto. Entonces, ese flujo va a estar determinado por la primera ley de Fick, que nos dice que si hay un gradiente de concentración de ese soluto, digamos, va a existir un flujo en la dirección en la que disminuye, digamos, la concentración. Entonces, justamente aparece acá el coeficiente de difusión. Por otro lado, si yo tengo una fuerza, por ejemplo, la fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica, que es con la que vamos a tratar, también va a haber un flujo dado por esa fuerza. Y entonces, esa expresión del flujo va a estar determinada acá, que justamente relaciona una fuerza por partícula por la constante de Boltzmann, tengo la temperatura, tengo el coeficiente de difusión y también tengo la concentración. Entonces, todos estos factores determinan también un flujo de ese soluto porque existe una fuerza que en este caso va a ser la fuerza eléctrica. Entonces, para yo meter en esta ecuación del flujo la fuerza eléctrica, primero voy a tener que cambiar esta fuerza por partícula a una fuerza por mol. Cuando hago ese reemplazo, no voy a poder poner la carga como siempre uno pone la fuerza Coulomb como una Q. Voy a tener que poner alguna relación entre la carga y los moles. Y ahí es justamente lo que aparece acá. Aparece Z, que es digamos, la cantidad de cargas, de unidades de carga, y aparece la constante de Faraday, que lo representé con esa letra griega. A veces aparece con una F, pero no importa. Lo que importa es que esa constante está relacionando la carga y los moles. Entonces, justamente la constante de Faraday es un numerito, digamos, pero relaciona Coulomb con mol. Entonces, justamente esto representa la carga y si yo miro acá, vamos a recordar un poco de física, si yo miro acá tengo menos el gradiente del potencial, que justamente es el campo eléctrico. Entonces, ya en este paso ya tengo que asumir algo. Estoy en una situación electrostática. No puedo, digamos, hacer este cambio, digamos, y poner el campo eléctrico como el gradiente del potencial, si no digo que estoy en una situación de electrostática. Entonces, este flujo de este soluto, yo lo que puedo ver es que si yo sé que porto una carga a ese soluto, a ese ion, por ejemplo el sodio si quieren, es lo mismo, para saber cuál es la densidad de corriente, yo tengo que hacer esa carga, que ya sabemos que en el fondo no es la carga en sí, sino que es un poco una relación, y ese flujo. Entonces, la densidad de corriente de ese ion va a ser justamente el flujo por Z por la letra griega esta que es psi. Entonces, esa expresión que acá la pongo completa se conoce como la ecuación de electrodifusión, hecha, digamos, por Nernst-Planck. Que, bueno, de nuevo, para llegar a esta expresión, uno está asumiendo un estado estacionario, también está asumiendo una situación de electrostática, digamos, hay una serie de pasos para llegar a esta expresión que podemos llegar a ver en otro video, pero en principio, esta sería la ecuación que representa la densidad de corriente por ese determinado ion. Ahora,
ya sabemos que en el fondo lo que vamos a hacer es que este ion va a ir atravesando la membrana de un lado del otro, dependiendo si tengo más fuerza eléctrica de un lado, digamos, más potencial, perdón, de un lado, y eso va a determinar una fuerza eléctrica, o si tengo determinada concentración de un lado y del otro. Bueno, todo eso, digamos, va a seguir sucediendo y va a estar dado por esto. Va a estar dado por el gradiente de concentración y la fuerza eléctrica que mueve esas cargas, ese ion. Entonces, para seguir operando y resolver cómo debería ser ese potencial de membrana en reposo, yo lo que tengo que saber primero es cuál es la densidad de corriente para un ion, porque yo tengo acá una ecuación diferencial, digamos. Lo que me permite esto es entender, digamos, un poco la situación física, pero no la resolví. Ahora vamos a tener que resolver eso. Bueno, para resolverlo vamos a acomodar un poco, no es tan difícil, son un par de pasos. Fíjense, lo que hay que hacer es resolver básicamente cuál es ese flujo y después multiplicamos por la z y por la letra griega xi y ya está, vamos a tener la densidad de corriente. Entonces, resolvamos el flujo. El flujo, para resolver esta ecuación diferencial, lo que voy a hacer es buscar un factor de integración que me permita a mí escribir esa ecuación con esta forma. Todo este lado lo puedo escribir como de esta forma. Entonces, cuando hago eso, fíjense que hago la regla obviamente del producto y obtengo que el factor de integración es este. Uno lo reemplaza ahí, acomoda un poco y le sale bastante directo. No es que estoy acá salteando 50 pasos de demostración, es bastante rápido. Entonces, cuando uno ve y obtiene que el factor de integración es ρ, uno puede reemplazar en esta expresión, acuérdense que ese ρ está multiplicando a ambos lados de la ecuación, entonces tengo el flujo por el factor de integración y del otro lado tengo toda esta expresión que tenía acá y la transformo obviamente en esto de acá, mucho más amigable, digamos, a la vista por lo menos. Entonces, ahora voy a poder obviamente integrar a ambos lados y lo que voy a hacer es integrar, recuerden que si tengo una membrana y de este lado pongo el citosol y de este otro lado pongo el fluido, vamos a escribirlo bien, el fluido extracelular, lo que estoy haciendo es poner el cero acá y la delta, que es el ancho de la membrana, de este lado. Entonces, cuando resuelvo esa ecuación, fíjense, de un lado es bastante trivial. El lado, digamos, que tengo el diferencial de acá arriba, sale directo. Y lo que hago justamente es evaluar todo en términos de delta y cero. Y del otro lado, lo que tengo básicamente es una integral de 0 a delta de toda esta expresión. Bien, entonces, este lado de la expresión no es tan fácil. Fíjense, ahora lo acomodo un poquito porque lo que voy a tener que asumir, y no me queda otra, es que J, que es el flujo, no varía en X. Es decir, por ejemplo, si atraviesa ese soluto la membrana, el flujo es el mismo en todos los puntos, en todo X. No voy a considerar, digamos, esa suposición. Entonces, suponiendo eso, voy a obviamente poder sacar a J de la integral y voy a poder pasar dividiendo y me va a quedar que J es todo este choclo. Bien. Bastante, digamos, amigable hasta este punto. Pero bueno, tuvimos que suponer ya varias suposiciones. No pierdan de vista las suposiciones, que es lo que nosotros nos dice cómo es el modelo del que estamos hablando. Ahora, vamos acá. Fíjense, para resolver eso que estaba ahí abajo, de hecho vamos a mirarlo de nuevo, vamos acá, para resolver esta integral de acá abajo, yo tengo que conocer cómo es el potencial, digamos. ¿Cómo es el potencial? No lo sé, hasta ahora no dije nada de cómo es el potencial. Entonces, para poder resolver esta integral de abajo, que dentro de todo es bastante amigable, pero tengo que conocer cómo es ese potencial. Y ahora, obviamente, no nos queda otra opción que asumir cómo es ese potencial. Entonces, fíjense, vengo acá, voy a hacer una ampliación y miro. Para poder resolver esto voy a asumir que el potencial es una función lineal en X. Una recta. Entonces, esta función lineal en X, obviamente lo que está asumiendo es que el campo eléctrico es constante entre 0 y delta. Obviamente esta linealidad, esta función lineal, digamos, la estoy suponiendo entre 0 y x. Entonces,
expreso ese potencial como una función lineal en X, que sería algo así. Digamos, tengo alguna ordenada al origen y tengo esta, digamos, que representa la pendiente. Entonces, yo observo que la diferencia entre 0 y delta, es decir, que entre citosol y la parte del fluido extracelular, esa diferencia de potencial es el potencial de membrana. Entonces, ese potencial de membrana no es más que el potencial entre 0 y delta. Entonces, cuando reemplazo, obviamente, me acomodo el menos y todo eso, y me queda esta expresión del potencial, que es bastante, digamos, amigable. Pero la estamos suponiendo. No nos olvidemos de eso. Es parte del modelo que estamos definiendo. Entonces, viendo eso, ya puedo resolver abajo la integral. No, ni voy porque es reemplazar esta función en la integral. Y si lo intentan, sale muy rápido. Y me queda esta expresión de acá. 1 menos la exponencial de todo esto que está acá arriba. Y aparece, voy a aumentar un poquito porque no se ve mucho. Vamos a ver con 100, creo que está bien. Fíjense, aparece el potencial de membrana. Entonces, arriba lo único que hice es acomodar lo que estaba antes. Ahora aparece la concentración en 0 y la concentración en delta. Bien. Y lo mismo, vamos a ver, de hecho vamos a ver un poco antes para que nos quede más claro. Fíjense, esa expresión que teníamos antes, tengo la concentración en 0 y la concentración en delta. ¿Por qué después lo di vuelta? Bueno, porque cuando resuelvo esta integral, yo no voy a poner todos los pasos acá, porque si no nos volvemos locos, pero básicamente acomodo lo que está abajo y lo que está arriba y voy a estar obligado, digamos, como multiplico arriba y abajo por una exponencial, a dar vuelta, digamos, todo y me va a quedar eso que estaba acá, que es la concentración en 0 y la concentración en delta. Pero aparece ahora las exponenciales con un menos, fíjense. Y aparece el potencial de membrana, porque antes teníamos el potencial o en 0 o en delta. Ahora tenemos el potencial de membrana porque hice eso, digamos, que lo acomodé un poquito. Pero no es ninguna magia, digamos, multiplicar arriba y abajo por una exponencial. Entonces, fíjense cómo nos está quedando esta expresión. Vamos a ver el siguiente paso. Ya tenemos una expresión del flujo. El flujo no es más que todo este choclo de constantes y aparece esta diferencia de concentraciones, una con una exponencial, obviamente, y abajo aparece lo mismo, 1 menos una exponencial. Entonces, recuerden que estamos queriendo resolver cuál es la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente era multiplicar el flujo por Z y por psi. Entonces, la densidad de corriente de estos personajes, que es muy conocido aparece el nombre, Goldman, Hodgkin, Katz, me determina esto. Es decir, que esta parte de acá es la concentración interior, la concentración de adentro de la célula, digamos, que es el citosol. Esta concentración acá es la parte exterior de la célula, que es el fluido extracelular. Entonces yo lo reemplazo un poquito y le pongo concentración interior y exterior. Y por otro lado, me queda, digamos, lo mismo. Fíjense que al multiplicar esto que estaba acá, ahora tengo esto de acá, tengo esto al cuadrado, y aparece, digamos, fíjense que lo acomodo así a propósito porque ahora vamos a ver un poco mejor. Entonces, fíjense que si yo lo hago para un ion, que es el sodio, por ejemplo, en este caso, ¿qué me queda? Que la densidad de corriente de ese ion, del sodio, es su coeficiente de difusión. Acá tengo el ancho de la membrana, tengo algunas constantes, y fíjense, Z para el sodio es 1. Entonces 1 al cuadrado, 1 obviamente se va. ¿Por qué? Porque la carga, digamos, que tiene el sodio es 1. Y acá me queda el potencial de membrana y me queda la concentración de sodio interior y la concentración de sodio exterior a la célula. Lo mismo, fíjense que estas expresiones ya no tienen el Z ahí dando vuelta y me quedó, digamos, esta expresión de la densidad de corriente para el sodio. Vamos a terminar de acomodar un poquito más.
lo que tenemos que ahora saber es cuál es ese potencial de membrana, que en el fondo es lo que queremos saber desde el inicio de este video. Entonces, veamos eso. Si esa es la densidad de corriente para el sodio, yo puedo hacer lo mismo para el potasio y para el cloro. Entonces, si sumo todas esas densidades de corriente, obtengo la densidad de corriente total que está atravesando la membrana. Que, si yo estoy queriendo averiguar cuál es el potencial de membrana en reposo, yo tengo que decir que sí o sí la densidad de corriente es cero. Entonces, como la densidad de corriente es cero, lo que voy a poder es resolver cuál es toda esta expresión, obviamente diciendo que esto es cero, y voy a poder obtener cuál es este potencial de membrana. ¿Por qué? Porque esta la puedo obtener ahora cuando reemplace todo lo que hay que reemplazar y esta lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es resolver cuál es el potencial de membrana en reposo que me da un flujo de iones o una densidad de corriente de esos iones igual a cero. Recuerden, esos iones se mueven por un gradiente de concentración y por una fuerza que es la fuerza eléctrica en este caso. Por otro lado, un término muy común es decir que la permeabilidad de la membrana a ese flujo de esos iones o a esa densidad de corriente de esos iones es el coeficiente de difusión y el ancho de la membrana, lo cual da, digamos, bastante sentido, ¿no? En el fondo, que sea esto. Entonces, si reemplazo todo esto que hice lo mismo que hice para el sodio, lo hago para el potasio y lo hago para el cloro, y acomodo un poco, ¿por qué? Porque el cloro es medio tramposo. Recuerden que el Z del cloro, es decir, la carga es -1, la cantidad de carga, perdón, es -1. Entonces, me va a quedar al revés de todo lo demás, y fíjense que ya puedo expresar esto como la permeabilidad del sodio, la permeabilidad del potasio, la permeabilidad del cloro. Y me quedan las concentraciones interiores, exteriores, todos, y el cloro me queda al revés. Pero esto lo tengo que hacer sí o sí obligado para poder tener la misma exponencial en todos los términos. Por eso, en todas las, digamos, las densidades corrientes, perdón. Por eso tengo que dar vuelta, digamos, el interior y el exterior. Bien. Por último, ya estamos terminando. Acomodo esa expresión, que es lo que tenía antes, y obviamente paso todo para un lado, paso el otro para dividiendo. Fíjense que es básicamente multiplicar esto para todos lados y pasar la exponencial. Y me va a quedar, digamos, esta expresión de acá, que es la exponencial. Y justamente me queda ya una forma muy parecida, que es las concentraciones interiores acá y exterior del cloro, que está justamente al revés. Me quedan, digamos, los iones y las permeabilidades. Bien. Y bueno, abajo lo mismo, pero al revés. Entonces hice este paso, digamos, para que quede claro que ahora lo que voy a hacer es, obviamente, aplicar el logaritmo y ya está. Ya obtuve esa expresión tan conocida y que aparece en tanto libro y que uno se pierde cómo y dónde sale. Que es la ecuación, digamos, del potencial de membrana en reposo, la que determina cuando hay una densidad de corriente igual a cero, es decir, que la fuerza eléctrica, es decir, el potencial eléctrico y ese gradiente de concentración se igualan, digamos, y no hay, digamos, un flujo neto de esos iones. Entonces, con eso, obviamente llego a esta expresión porque aplico el logaritmo, como había dicho, paso las constantes y me queda todo esto que está acá. Por eso esta expresión está solo hecha para iones monovalentes, porque el Z es 1 en todos. El cloro tiene -1, pero al fin y al cabo es 1, digamos, en módulo. Entonces, por eso esta expresión solo es para estos iones, o iones monovalentes en el fondo. Y fíjense, me queda la concentración exterior del sodio y el potasio, y me queda la concentración interior del cloro en el numerador. De ahí es que sale, justamente está al revés, digamos, ¿no? Por el Z. Entonces, esta expresión es muy parecida a la ecuación de Nernst también para el potencial de membrana en reposo, pero cuando considero solo un ion, no considero que hay más iones.
Fíjense que en este caso tengo la Z sin darle todavía el valor, pero bueno, le podría dar el valor de alguno de los iones y ya está. Entonces tiene, digamos, una forma muy parecida, porque justamente en el fondo están hablando de los mismos fenómenos físicos. No nos olvidemos de eso. Están hablando de los mismos fenómenos físicos. Es decir, un gradiente de concentración me genera un flujo de ese soluto, de esos iones, y un gradiente del potencial me genera una fuerza eléctrica que también me genera ese flujo o ese, digamos, esa densidad de corriente. Entonces, no es más que esto. La ecuación, digamos, muy conocida de Goldman-Hopkins-Katz, del potencial de membrana en reposo, es esto. Todo este procedimiento, digamos, abreviado obviamente un poco, pero en principio es esto. Así que nada, obviamente si les gustó o también si hay algo raro o lo que sea que no quedó claro, pues también que es un modelo y hay que entender que tiene muchas suposiciones, no hay que perdernos con eso. Ojalá, digamos, que todo eso lo puedan poner en los comentarios y obviamente a alguien nos aporta a todos, ¿no? Obviamente. Aprender y ver que alguno tiene una duda o tiene alguna clave, digamos, para entender mejor esto. Así que nada, obviamente si les gustó, se suscriben, le dan like y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau.